Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludarlas y saludarlos desde el Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública del INAP. En esta oportunidad para presentar un nuevo webinar de los ciclos que venimos realizando con las universidades nacionales de todo el país que trabajan junto con nosotros para la capacitación y la formación de las trabajadoras y trabajadores de las provincias y los municipios de todo nuestro país. Hoy tenemos el gusto de presentar a dos personas del equipo de la Universidad Nacional de Río Negro. Es una de las universidades que nos acompañan en el Plan Federal y que hoy van a presentar un webinar denominado Herramientas para el análisis y la evaluación de políticas públicas locales. Ahora los vamos a presentar y luego vamos a dar pie a su exposición. Como siempre, les agradecemos por el interés en estas actividades. Saben que quedan disponibles en nuestro canal, que se pueden compartir. Y que cualquier duda y cualquier comentario que quieran hacernos llegar, quedamos a disposición para atenderlo y para contestarlo. Así que vamos a presentar a las dos personas que van a estar a cargo de esta conferencia. Mariana Dondo es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades, es docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. Y Federico Nahuel Vázquez Vázquez es doctorando en Ciencias Sociales y Humanidades, docente en Secretaría de Investigación en la Universidad Nacional de Río Negro. Así que bueno, ellos son parte de un equipo que viene trabajando en la capacitación para agentes provinciales y municipales en el Plan Federal y les damos entonces el pie a ellos, agradeciéndole a todo el equipo de la universidad que ha trabajado para hacer posible esta actividad. Así que bueno, esperamos que sea de interés y quedamos como siempre a disposición. Muchas gracias y que tengan una buena jornada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto para nosotros, en mi caso Federico Vázquez, y me acompaña Mariana Dondo, compartir con ustedes este webinar denominado Herramientas para el análisis y la evaluación de políticas públicas locales, que está siendo desarrollado en un convenio firmado entre el INAP y la Universidad Nacional de Río Negro. Brevemente mencionarles que tenemos previsto trabajar en aportarles algunas herramientas, como dice el título, que nos permita revisar ese ciclo de la política pública en sus distintos momentos y después, en un segundo momento, trabajar aplicando estos conocimientos al estudio del caso del Metrobús en la ciudad de Neuquén. Esperamos que como nosotros disfruten del encuentro y que algunos de estos conocimientos les sirvan luego para trabajar y evaluar algún tipo de política pública que sea de su interés. Sin más, los y las dejo con Mariana Adondo. Mariana, te oímos. Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar entonces por una definición de política pública. Se refiere a un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva adelante alguna instancia del gobierno, puede ser cualquiera de sus niveles, nacional, provincial o municipal, y que tiene como objetivo dar respuesta o solución a un problema público que es priorizado, es decir, un problema público que está dentro de la agenda pública. Cuando hablamos de un problema público nos referimos a una brecha que existe entre la situación que observamos y la situación deseada, ¿sí? Es importante mencionar que la detección de estos problemas, la identificación de estos problemas, la descripción de estos problemas va a ser subjetiva, ¿sí? Un mismo fenómeno puede ser percibido como un problema por una persona y no así por otra persona, ¿sí? Entonces, la identificación de esta brecha y la descripción del problema van a ser cuestiones subjetivas y así entonces va a ser también la solución propuesta o la forma de abordar este problema, ¿sí? Este diagrama nos presenta la construcción de la agenda pública. Vemos que en una primera instancia tenemos a la izquierda, acá donde dice la agenda sistémica, tenemos todos aquellos problemas sociales que son percibidos como problemas por la sociedad. De estos problemas, algunos van a ser considerados como prioritarios y entonces van a integrar la agenda pública, ¿sí? Y de estos problemas que están en la agenda pública, en algún momento el gobierno, alguna instancia de gobierno, puede decidir puede decidir pasarlos a la producción de una política pública. Así puede identificar este problema y en base a este problema darle prioridad y decidir intervenirlo, ¿sí? Decidir abordarlo y ofrecer algún tipo de respuesta a este problema. Acá vemos ahí algunos sesgos que llamamos sesgos positivos o negativos, que son factores externos que lo que hacen es influenciar de modo que los problemas que son percibidos por la sociedad sean integrados más fácil o menos fácil dentro de la agenda pública.
existen un montón de sesgos, ¿sí? Y acá, por ejemplo, podemos hacer énfasis en la participación de los medios de comunicación, por ejemplo, generando opinión sobre algún tipo de problema o enfatizando algún tipo de problema, o incluso podríamos llegar a tener la aparición de una solución como un sesgo positivo que hace que un problema sea incorporado dentro de la agenda pública y de ese modo también el gobierno decida intervenirlo. Por ejemplo, me refiero con una solución que aparece a un financiamiento que aparece con determinada finalidad. Entonces puede ser que el gobierno perciba una ayuda internacional, por ejemplo, para destinar a a resolver determinados problemas, y entonces eso es un sesgo positivo que influencia para que este problema público, este problema social entre dentro de la agenda pública y pase a integrar el proceso de política pública. Acá tenemos entonces el ciclo de la política pública. Una vez que el gobierno decide intervenir sobre determinado fenómeno, determinado problema, va a pasar a dar lugar al proceso de política pública. Si bien acá lo presentamos como un ciclo que tiene 4 momentos o 4 fases, tenemos que considerar que es un ciclo que es recurrente, ¿sí? Hay fases, lo que quiero decir es, no necesariamente tienen un orden cronológico. Por ejemplo, esta fase de seguimiento y evaluación, vamos a ver que tenemos evaluación en esta instancia, en esta instancia y en esta instancia, ¿sí? Entonces podemos tener idas y vueltas dentro de este ciclo. Y bueno, ahora vamos a pasar entonces a explicar cada una de estas fases y ver algunas herramientas que nos sirven en cada una de las fases, y Fede va a ir mechando, digamos, con la aplicación del caso de estudio puntual que seleccionamos en este caso. Entonces, dentro de la fase de problematización, lo que vamos a hacer es identificar el problema. Decíamos, un problema es una brecha, una distancia que encontramos entre una situación que observamos y la situación que deseamos. Y en esta fase, entonces, lo que tenemos que hacer es identificar y definir claramente ese problema, ¿sí? Para eso nos vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones del problema? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿A quién afecta? ¿En qué medida afecta? ¿Cómo va a evolucionar si no se interviene? ¿Sí? Y para poder darle un marco y poder organizar un poco toda la información que necesitamos en la definición del problema, tenemos esta herramienta que se llama red explicativa o árbol de problemas. Vamos a ver acá un caso. En este árbol de problemas lo que tenemos es un problema principal, ¿sí? Que sería en este caso el servicio de transporte público es inadecuado, y además del problema principal tenemos las causas que tenemos que ir identificando, causas más directas y causas más indirectas o estructurales, y las consecuencias o los efectos que genera este problema, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del transporte público, podemos identificar un montón de causas. Aquí hicimos un árbol que es limitado, podríamos seguir trabajando y seguir encontrando causas. Por ejemplo, podemos ver que tenemos problemas en el servicio de transporte porque hay malas condiciones de la seguridad vial, y esto se debe en parte a que hay infraestructura insuficiente o que las rutas están en mal estado. Y una de las causas que genera estas otras causas intermedias es que hay escasos recursos para financiar obras urbanas, por ejemplo. O si vamos por otra de las causas directas, digamos, podemos ver que hay baja frecuencia, por ejemplo, en las unidades de transporte público, y eso podemos vincularlo, por ejemplo, a que el gobierno local tiene baja capacidad para fiscalizar los contratos de concesión de la empresa que ofrece el servicio público de transporte. Entonces, vamos ordenando, vinculando a este problema principal, vamos ordenando causas de las más directas a las más indirectas. Esto nos va a ir dando una idea de distintos caminos que podemos abordar para buscar resolver este problema, ¿sí? Podemos entrar, digamos, a la solución de este problema por distintos lugares. Y por el lado de los efectos o las consecuencias, vemos que, por ejemplo, que un servicio de transporte público inadecuado tiene consecuencias negativas en términos de cantidad de siniestros, en cantidad de que hay más personas que usan su transporte privado porque el público no les resuelve, por ejemplo, ¿sí? Porque hay un tiempo de desplazamiento muy largo para ir al trabajo, para ir a la escuela, etc. Entonces, esta es la red explicativa o el árbol de problemas que nos va a permitir identificar y describir claramente un problema público.
En la siguiente fase, una vez que tenemos identificado ese problema, que vimos que tenemos distintos caminos, distintas causas identificadas por las cuales podemos abordar para buscar resolver o mejorar, digamos, aminorar este problema, vamos a pasar a la fase del proceso político de decisión y al diseño de la intervención en sí, de la intervención pública en sí. Entonces, dentro de esta fase, lo primero es considerar que en esta fase participan actores que tienen distintos intereses, distintas prioridades, y entonces necesariamente va a ser un proceso político donde va a haber negociación, va a haber conflicto, y va a tener que haber acuerdos, ¿sí? Entonces, dentro de dentro de todas las intervenciones posibles, vamos a tener que priorizar entonces los objetivos que queremos alcanzar, vamos a pensar en cuál es el plan para resolver este problema que identificamos, vamos a ver cuáles son las alternativas, vamos a evaluar de estas alternativas cuál es el costo, cuál es el beneficio en términos de aminorar el problema o sus consecuencias negativas, vamos a tener que identificar riesgos posibles, ¿sí? Vamos a ver, bueno, cuál es de todas las alternativas posibles que tenemos, la que ofrece los mejores resultados con menores efectos negativos. Los mejores resultados pueden ser medidos de distinta manera, ¿sí? Por ejemplo, mejores resultados porque benefician más a determinados grupos, o perjudican menos a otros, o porque tienen menores costos económicos, o porque se alcanzan más rápido los resultados, ¿sí? O sea, ¿qué es un resultado mejor? Va a tener que ser evaluado por aquel que está diseñando la intervención, ¿sí? Y bueno, por último vamos a tener que ver también si esta alternativa que seleccionamos o las alternativas que estamos evaluando son factibles o no. Entonces, en esta etapa tenemos dos grandes bloques, digamos, de herramientas. Una es para hacer el análisis de factibilidades, ¿sí? Tenemos que ver si esas intervenciones son o no factibles de llevar adelante, ¿sí? Y dentro de las factibilidades tenemos 4 criterios. La factibilidad legal, bueno, tiene que ser una competencia de ese organismo abordar este problema, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de transporte público urbano de pasajeros, claramente el gobierno municipal tiene esa competencia, ¿sí? Asignada, entonces puede intervenir desde el punto de vista legal, le corresponde. Por otro lado, tenemos que evaluar la factibilidad económica, ¿sí? Si existen los recursos o no para llevar adelante las soluciones que estábamos pensando. Y esta es una dimensión que muchas veces limita las opciones posibles. Si dijimos hay distintas alternativas para abordar el problema, para resolver el problema, y bueno, tal vez la factibilidad económica, la falta de recursos nos vaya a eliminar o seleccionar algunas de opciones como posibles y otras no posibles, ¿sí? Por otro lado, la intervención tiene que tener factibilidad política, es decir, tiene que ser legítima, más allá de que sea legal, tiene que ser legítima, tiene que haber apoyo de la ciudadanía, por ejemplo, o de determinados grupos de interés, ¿sí? Entonces tiene que ser legítima, no solo legal, y tiene que haber una factibilidad organizacional, ¿sí? Es decir, tiene que haber capacidad institucional, técnica, la información suficiente para poder llevar adelante esa intervención. Y otro del grupo digamos, otro cuerpo, digamos, de técnicas necesarias dentro de esta fase del diseño de la intervención, lo resumimos acá como evaluación ex ante, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, tenemos un montón de opciones posibles para acercarnos a abordar ese problema, en el mejor de los casos, ¿no? En algunos casos hay una sola solución posible, pero en algunos casos tenemos más de una opción posible, y tenemos que elegir, porque obviamente los recursos, tiempo, recursos económicos, organizacionales, etcétera, son escasos, entonces vamos a tener que elegir alguna de las intervenciones, ¿sí? Entonces, por un lado, analizamos cuáles son factibles, y dentro de las que son factibles vamos a tener que elegir alguna, ¿sí? Para eso lo que hacemos muchas veces es evaluar escenarios alternativos, ¿sí? Lo que hacemos es pensar, bueno, si yo implemento esta solución posible, ¿qué impacto va a tener, por ejemplo, en determinadas dimensiones que son de mi interés, ¿sí? Y evalúo los distintos escenarios, hago simulaciones y elijo la opción que mejor evaluación tenga, ¿sí? En términos de los indicadores que sean de interés para mí. Si estamos hablando, por ejemplo, del transporte público, como decíamos recién, bueno, podemos evaluar distintas alternativas. Bueno, ¿cuál va a ser el costo, por ejemplo, de obtener el mismo resultado en términos de cantidad de transporte de pasajeros transportados? O podemos evaluar cuál va a ser la alternativa que ofrece desplazamientos más rápidos, o cuál va a ser la alternativa que ofrece desplazamientos más seguros,
¿sí? O que logra una mayor integración urbana, ¿sí? Entonces puedo tener distintos criterios para hacer una evaluación ex ante, es decir, antes de implementar la política, ¿sí? Tengo que imaginarme resultados posibles, escenarios posibles, y en función de eso voy a elegir alguna alternativa, ¿sí? De intervención. Acá entonces le paso la palabra a Fede para que nos presente el caso del Metrobús en Neuquén. Perfecto, sí, continuando con esto que Mariana nos trae, que tiene que ver con el diseño de la intervención, nosotros con fines prácticos tomamos esta política que hace 3 años que está siendo aplicada en la ciudad de Neuquén, y básicamente nos pusimos en ese rol de cómo se habría diseñado, cómo se podría diseñar. Y la obra esta del Metrobús fueron 6 kilómetros de Metrobús con carriles exclusivos por Avenida del Trabajador, que atraviesa la ciudad de oeste a oeste, y otros 7 kilómetros de carriles preferenciales para ingreso a la zona céntrica. Breve descripción: la ciudad de Neuquén es capital de provincia, y en ese momento lo que se estaba buscando, van a ver ahí entre los objetivos, era mejorar la movilidad urbana, en primera medida para ordenar y hacer prioritario el transporte público de pasajeros, ¿no? Y en esa misma dimensión desalentar el uso de vehículos privados, garantizar o propender un desplazamiento de forma más segura y más rápida, por lo menos por esos carriles, generando condiciones de movilidad seguras. Eso estaba previsto, vamos a ver después en qué estamos hoy, ¿no? Principalmente para usuarios más vulnerables, los peatones, los niños, personas con movilidad reducida y adultos mayores. Y sí, estaba previsto que en el mediano plazo se construiría o construir un sistema integrado de transporte público troncal como red distribuida por las principales arterias de la provincia. En esa dirección, los beneficiarios directos, como decía Mariana, que estaba previsto o en el esfuerzo del diseño debían identificarse, iban a ser o son los habitantes que usen a diario el sistema de transporte público. Y esto es interesante porque también lo mencionó recién, que uno de los grandes limitantes al momento de evaluar esas alternativas tiene que ver con poder garantizar contar con el financiamiento. En este caso fue financiamiento nacional. Hay otras obras del Metrobús, y esta presenta algunas características como particulares y otras similares a diseños ya conocidos. Mariela. Bien. Bueno, una vez entonces identificado el problema y diseñada la intervención, que es la selección, digamos, de la intervención que se va a implementar, pasamos a la fase de implementación en sí, que quiere decir eso, directamente llevar adelante las acciones necesarias para alcanzar las metas o los objetivos. En esta fase, digamos, se requiere en general una acción conjunta de diversos actores, que habíamos dicho muchas veces los actores tienen capacidades diferentes, informaciones diferentes, intereses diferentes, y entonces muchas veces durante la implementación aparecen cuestiones no previstas, entonces la reproducción mecánica del diseño original se da muy pocas veces, y en general tiene que, la implementación difiere del diseño original. ¿Por qué? Porque aparecen imprevistos, aparecen problemas, por ejemplo, de coordinación o de falta de información, o cuestiones que no se habían previsto, y entonces en la implementación tenemos que volver, digamos, a estar evaluando o monitoreando si es el diseño adecuado o tenemos que ir haciendo algún tipo de ajuste. La última fase que presentamos acá es la de evaluación, que como ya dijimos anteriormente, la evaluación en realidad está en todas las fases. Si habíamos dicho, bueno, en el momento de definir el problema, estamos evaluando el valor de distintos indicadores, porque estamos evaluando los efectos de que exista este problema, ¿sí? Cuando diseñamos la intervención, hacemos evaluación porque simulamos escenarios y nos fijamos qué va a pasar, qué podría llegar a pasar si implementamos una u otra intervención o política, ¿sí? Y durante la evaluación, durante la implementación, tenemos que estar haciendo un monitoreo, un control mientras funcionamos, ¿sí? Y bueno, finalmente, si la política pública tiene un periodo de implementación y después se termina, o la obra, por ejemplo, se termina, también hay que hacer una evaluación. Entonces, esta fase, si bien la presentamos acá como la última, en realidad está presente en todos los momentos del proceso de política pública.
La evaluación es una actividad programada de reflexión sobre la acción, ¿sí? Tenemos procedimientos sistemáticos que nos van a permitir estar midiendo y evaluando, valorizando, digamos, cómo está resultando la intervención, ¿sí? Lo que hacemos entonces es evaluar cómo está funcionando la política que diseñamos originalmente y también tenemos una evaluación finalmente de cuáles son los resultados o cuál es el impacto, ¿sí? Esta evaluación al final nos va a permitir tal vez volver a iniciar el proceso de política pública, ¿sí? Una vez que evaluamos, volvemos a ver, bueno, ¿qué pasó con el problema? ¿Se resolvió o no se resolvió? La política funcionó o no funcionó en función de los objetivos que se había propuesto, y entonces podemos volver a iniciar la fase de problematización, ¿sí? Dentro del proceso de evaluación, les queríamos presentar, puntualmente se utilizan indicadores, ¿sí? Tanto de seguimiento o monitoreo como después en la evaluación de resultados, y los indicadores no son más que eh, números, datos, que lo que van a hacer es caracterizar algún aspecto del fenómeno o del problema sobre el que queríamos intervenir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos los indicadores de pobreza, o en el caso que estamos analizando, podemos hablar de, por ejemplo, un indicador puede ser el tiempo necesario, el tiempo promedio de traslado de los pasajeros de transporte público, o la frecuencia habitual de las unidades de colectivos, ¿sí? De determinada línea, o la cantidad de accidentes que se corroboran en determinado sector de la ciudad, ¿sí? Entonces tenemos distintos indicadores que van a ser simplemente números que nos describen algún aspecto de este fenómeno que habíamos caracterizado como un problema, ¿sí? Entonces, haciendo el seguimiento de ese indicador, podemos ver si los números mejoran o no mejoran, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, si la cantidad de siniestros disminuye, bueno, estamos teniendo un transporte que es más seguro, ¿sí? Si el tiempo de desplazamiento promedio de los pasajeros que van a la escuela y el trabajo disminuye, estamos teniendo un mejor indicador, un mejor resultado en términos del transporte público, ¿sí? Bueno, estos indicadores entonces nos sirven para todos los momentos en los cuales hagamos evaluación. Una vez que se termina, por ejemplo, decíamos, el periodo de aplicación o de implementación de la política pública, vamos a evaluar los resultados, y para eso tenemos que ver si se alcanzaron las metas y los objetivos propuestos, ¿sí? La evaluación tiene que ser en función de los objetivos que la política se proponía y no de otros, ¿sí? Entonces vamos a preguntarnos, bueno, ¿se resolvió el problema original? ¿No se resolvió? ¿Cambió el problema original? ¿En qué medida? ¿Sí? ¿Cómo cambió? ¿Hay que continuar con la política? ¿Hay que rediseñarla? ¿O hay que cambiar las dimensiones ¿sí? en las cuales vamos a intervenir? ¿Sí? Para eso entonces tenemos que tener una buena evaluación de los resultados de la política. Y lo mismo también vamos a hacer evaluación de impacto en las dimensiones que sean de interés. Por ejemplo, puede ser la dimensión ambiental o la dimensión distributiva, ¿sí? Quiénes fueron beneficiados y quiénes fueron perjudicados por la intervención que realizamos, etc. Acá los dejo con ustedes. Me parece clave lo que mencionaba Mariana, porque es importante, en primera medida, la definición de indicadores que den cuenta o que estén en consonancia con el objetivo general, es decir, que la revisión de esos indicadores durante el desarrollo de la política y en particular en la etapa de evaluación permitan determinar si aquel objetivo general y los específicos fueron cumplidos, es decir, que den cuenta de si alcancé a donde quería llegar y caso contrario, ¿por qué no? Pero a su vez hay otro esfuerzo que es anterior e igual de importante, que tiene que ver con poder definir la línea base, ¿no? ¿Cuál es el estado de la situación? Cuando vamos a pensar el desarrollo de una política, si uno no sabe de dónde parte esto que decía Mariana, si mi política no mejora en los tiempos, si con los carriles exclusivos del Metrobús los usuarios tienen que hacer más tiempo de espera o es más inaccesible el acceso al transporte, evidentemente no funcionó, pero también debería yo por lo menos saber cuánto era el tiempo que les demandaba antes, ¿no? Y esto básicamente es lo que se necesita para poder hacer la respuesta a esa primera pregunta, si se alcanzaron los objetivos planteados o no. En este caso, evaluando en particular la política del Metrobús y para el caso de Neuquén, y trabajando con opiniones de usuarios y usuarias, informes de peritos
nos han, bueno, arrojado que básicamente en lo que era agilizar y mejorar el transporte público y ordenar el tránsito, no se ha cumplido el objetivo. Es más, que inclusive empeoró la movilidad urbana, la seguridad y la agilidad, principalmente por algunas cuestiones que técnicamente han salido, que tiene que ver con el ancho de los carriles, con la incapacidad de tener un carril exclusivo para sobrepaso para vehículos de emergencia o de seguridad, y a su vez con el angostamiento de las veredas y la complicación de la circulación de peatones. Ahí lo estamos viendo, ¿no? En esa afirmación de seguridad del peatón y sobre todo del peatón de movilidad reducida, una de las cosas que se arrojan en esta etapa de evaluación de la política es el achicamiento de las veredas, em, por lo que hace o lo que invita a lo que obliga a los peatones a circular por la vía pública, lo cual provoca accidentes o por lo menos situaciones peligrosas. Digo, recordemos que el objetivo de la política era agilizar el tránsito, ¿no? Y otra de las cosas que se pueden apreciar con más de 2 años de implementación de la política es que este agrandamiento de los carriles o achicamiento de las veredas hizo que los frentistas, quienes tienen sus casas sobre la obra, bueno, no fueran básicamente considerados y estacionen sus autos en las veredas, básicamente sobre la multitrocha o sobre la obra del Metrobús, produciendo no solo situaciones de no poder ver hacia adelante u obstrucción de la vía, sino en ese momento que deben dar marcha atrás para integrarse o para salir situaciones de peligro manifiesto. Han aparecido también problemas con cruces no previstos y con el distanciamiento de las paradas a 400 metros como para ganar cierta agilidad en transporte, ¿no? Se crearon también condiciones de inseguridad vial en lo que hace la infraestructura que contribuye a producir conflictos de tránsito y siniestros. Esto que decíamos recién que tiene que ver con los frentistas, el riesgo de choque entre vehículos que salen o ingresan con los que circulan con las calles. Lo que yo recién mencionaba, la inexistencia de espacios de sobrepaso ante situaciones de urgencia. Hay algo que tiene que ver con esto del diseño original en una intersección en particular donde habría un semáforo, pero luego en el transcurso de la implementación se la cerró, eh, y se decidió cerrar con cordones, los cuales nunca fueron pintados, y eso puede provocar accidentes. Se dio cuenta, producto del uso en los primeros 30 días, de la mala calidad o de la baja calidad de los materiales, principalmente en cordones divisorios que a los 30 días estaban deteriorados. Y esto lleva, digamos, directamente a un mayor costo de mantenimiento y genera permanente existencia de escombros en la calzada y por ende riesgo en la circulación. Ahí hacemos mención a el trabajo donde hicimos la cita y que con muchísima claridad el licenciado Proger nos lo menciona. Básicamente lo que estamos observando es una obra de política pública, una política pública de obra vial que tenía como objetivo garantizar una circulación o mejorar la circulación, que ha dejado a buena parte de los usuarios y usuarias y de la población desatendida, que ya se están organizando espacios para repensar, digo, espacios comunitarios y sociales para repensar, a ver de qué manera se mejora. Y una de las cosas que nos parecía interesantes compartirles es que en los primeros 24 días de ejecución de esta política o de implementación de esta política, se registraron 13 accidentes y una víctima fatal. Y si ven en la imagen en particular van a ver que están georreferenciados los puntos. Es decir, esto que decía Mariana, la importancia de la etapa de evaluación, uno podría decir, bueno, eh, cada ciclo, cada etapa del ciclo de la política pública amerita un tiempo, ¿no? Eh, y también en esa misma dirección uno podría decir, che, dejo correr la política lo suficiente para ver cómo funciona, pero si en los primeros 24 días tenés esos indicios, evidentemente algo ahí no estuvo previsto o amerita rápida atención. Así que estamos atentos justamente a eso, a ver de qué manera vecinas y vecinos están generando ciertas discusiones
para garantizar o para por lo menos tratar de modificar esto. Y lo último que les quería compartir es que si uno piensa este tipo de políticas, como decía Mariana, en términos de evaluación desde las perspectivas transversales, si uno piensa desde la inclusión, desde la igualdad o inclusive desde las políticas de género, ¿no? Em, si cruza con los datos y se sabe que quienes más usan el transporte público son mujeres, que son quienes llevan a los niños a sus hijos e hijas a las escuelas, el mero hecho de haber alejado o haber distanciado las paradas de colectivos de 200 a 400 metros, haber quitado o no garantizado la mejor circulación, se recuerdan que recién veíamos que los peatones caminan por las calles, imagínense esa situación con madres que llevan a sus hijos e hijas en carritos, en cochecitos por la calle, ¿no? Entonces ahí me parece que hay otro desafío, no solo generar instancias de evaluación en todas las políticas para repensar el ciclo, para repensar las políticas, sino la aplicación constante de perspectivas transversales. Mariana, Bien, bueno, esperamos que haya servido las herramientas que presentamos y quedamos a disposición. esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros, que algo de todo esto les quede resonando. Nuestra idea era brevemente traerles algunas herramientas con un caso en particular, pero entendemos que lo que se conversó y lo que ustedes quieran seguir conversando con nosotros estamos a disposición. Es súper aplicable en cada una de nuestras localidades. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches.